Gracias también, Beatriz y Gabriel, por la coordinación de estas jornadas. A mí personalmente me pone muy contenta, ¿no?, que estas jornadas se celebren justamente en mi etapa de formación doctoral. Es muy ilusionante también todo lo que hemos vivido durante este curso en relación con el teatro en el CEMA. Así que desde ese entusiasmo pues también os hablo. Y bueno, como decía Vero, yo planteaba en estos minutos acercaros un poco al trabajo que estoy realizando en una tesis doctoral que dirige la doctora Beatriz Aracil. Y bueno, la hipótesis de trabajo, la tesis doctoral, se centra en el trabajo escénico que la compañía teatral mexicana Lagartijas Tiradas al Sol lleva realizando desde el año 2003 y lo explora específicamente a partir del concepto de memoria, que como saben pues es una cuestión metodológicamente muy amplia y que ha sido pues una de las complejidades que presentaba este proyecto desde el inicio. Al acercarnos al trabajo de Lagartijas Tiradas al Sol, percibimos que esta cuestión de la memoria ocupaba un lugar mucho más central en sus propuestas del que imaginábamos en un principio, de un modo tal que no solo se presentaba de manera temática en sus producciones, sino que vertebraba toda su poética y también su concepción del hecho escénico y la manera en la que articulaban sus propuestas, que es un poco de lo que hablaré en los próximos minutos. Y bueno, esta cuestión resultó fundamental en el desarrollo de la tesis doctoral, ya que en un primer momento de acercamiento al trabajo de la compañía nos habíamos acercado simplemente observando su trabajo en la escena, desde la escena, ubicándola como parte de un contexto teatral donde podíamos percibir este trabajo con la memoria en una serie de colectivos mexicanos, pero también en la escena latinoamericana en general. Hablaba antes Sabrina de Lola Arias y de la escena internacional, desde la crítica anglosajona, pues llevaban también muchos años, por ejemplo, en Estados Unidos con el proyecto Laramie. Y todo este trabajo que realiza Lagartijas Tiradas al Sol bebe un poco de todas estas corrientes en un contexto teatral que la crítica pues, ha denominado de diferentes modos, pero que finalmente se puede resumir en un cambio de todos los elementos que hasta el momento habían conformado el teatro moderno, como el cambio en el concepto de dramaturgia, que va a pasar a convertirse en una escritura desde la escena y encontraremos pues, técnicas de creación dramática más cercanas al collage o al montaje que a una dramaturgia clásica, ¿no? La disolución, por tanto, de un yo autor que queda trascendido por una dramaturgia colectiva y por cierta recuperación de la coralidad en escena, por esta intención también de conectar con la comunidad y de llevar a la escena sus voces. De este modo también vemos cómo el yo ya no es personaje, sino que el yo actor asume su palabra, asume una posición ética también desde el escenario, y esto pues también impacta en el papel del público, que va a conectar la escena con su realidad y no va a ser un mero espectador de lo que ocurre, ¿no? Del mismo modo, los espacios donde esta teatralidad se desarrolla van a ampliarse y ya no vamos a tener solamente el desarrollo teatral en este teatro a la italiana, sino que va a trascender esa sala para pasar a celebrarse en plazas públicas, pero también para tener consonancia con movimientos sociales, con activismo político y con pues, otras disciplinas muy cercanas a la etnografía, al performance, etc. Bien, de manera muy general, estas son las características que influyen en la producción dramática de Lagartijas Tiradas al Sol, pero también de otros colectivos escénicos mexicanos, como son pues, todos estos que tenéis aquí, voy a ir recortando. Y lo que era interesante para nosotras fue que tras examinar en detalle las producciones concretamente escénicas de estos colectivos, pudimos darnos cuenta que en Lagartijas Tiradas al Sol la memoria ocupaba un lugar fundamental, como os decía, desde una doble vertiente. Por un lado, en la relación con la ficción, porque, y aquí sí se ve una diferencia bastante notoria con el resto de colectivos,
Lagartijas tiradas al sol no rechaza el uso de la ficción para hablar de la realidad, sino que justamente emplea la ficción para problematizar en escena estas cuestiones relacionadas con la memoria, convirtiendo el dispositivo escénico en un dispositivo que dialoga, modifica y dinamiza esta memoria colectiva, que diría Yelin. Y por otro lado, y también articulará pues todo el análisis que se propone de manera específica en la escena de Lagartijas, pero también su trabajo global, esta idea de la memoria como eje que trasciende lo temático y que estructura el trabajo en su conjunto. Al observar la memoria como eje en su producción, nos hemos visto obligadas a sistematizar y a categorizar las producciones de Lagartijas tiradas al sol, que van a ir más allá de la escena, que es donde planteamos este análisis de la memoria, para observar cómo es su proceso de trabajo en relación con esta idea de memoria. Y en este sentido, cabe destacar la visión de la producción escénica como una práctica procesual que va a permitir tanto a los miembros del colectivo como al público que recibe la obra explorar un aspecto concreto de la realidad. Y en este sentido, al comprender lo teatral como un proceso, pues vamos a distinguir 3 etapas en sus producciones. Una primera etapa de investigación en la que se genera, por un lado, un archivo del proceso y en la que también se trabaja con archivos oficiales. Y esta etapa es la que precisamente va a permitir luego a los actores hablar de la creación de la obra como una experiencia propia, por lo que ya en esta etapa está generando, por un lado, un archivo sobre el aspecto de la realidad escogido para trabajar en escena y la generación de un testimonio del actor investigador. Una segunda fase sería el proceso de creación y recepción de la obra, en esta convivio, ¿no?, que se produciría entre el actor y el espectador. Y aquí este sería el punto en el que los materiales recopilados en la fase anterior pasan a formar parte de la construcción dramática. Es aquí donde se da pues, un trabajo con el testimonio, con el archivo y con el documento para hacer de la escena un dispositivo de memoria. Y es precisamente esta fase la que ocupa el núcleo central de la tesis, en el que se pretende abordar el uso de estos 3 elementos para la generación de una memoria colectiva o de una resistencia política a otras memorias no hegemónicas. Bien, por último, tendríamos una tercera etapa que se produciría después de este encuentro colectivo y permitiría la creación de lo que hemos denominado un archivo postescénico. En este sentido, creo que el trabajo de Lagartijas tiradas al sol también se hace muy interesante porque son completamente exhaustivos en el registro y la conservación de sus propuestas. Tenemos, por tanto, en esta tercera fase, archivos de registro del acto efímero, que es realmente con lo que trabajamos, o sea que forma parte fundamental de la metodología de trabajo que sigue la tesis doctoral. Hay fotografías, hay vídeos, hay audios, hay borradores de la dramaturgia escénica, así como los testimonios de los espectadores, de la crítica y de los propios artistas que reflexionan sobre lo ocurrido sobre escena y que además lo recopilan, ya os digo, de manera muy exhaustiva. En este sentido, después de 17 años de trabajo, el colectivo se reunió para producir un libro que recogiera todos estos materiales, donde pues, se da la voz no solo a la experiencia de los actores, sino también a la del público y a la de los críticos que los han seguido en estas décadas de trabajo. Y bien, un poco la idea era presentar, voy a ir recortando para que dé tiempo a las siguientes 2 intervenciones, entonces simplemente quería recalcar esta idea de cómo la compañía está trabajando con conceptos como el archivo, el documento y el testimonio, que son los mismos que después va a trabajar desde la propia escena
pero que en este caso está haciendo uso de ellos para generar una memoria de ellos mismos como compañía que está trascendiendo el formato escénico, de manera que la temporalidad escénica, que es efímera, se está poniendo en tensión al trabajar también con otros formatos como el libro, las instalaciones escénicas, los vídeos, que permanecen, ¿no?, tras el acto convivial. Y bueno, creo que en este sentido la propuesta de Lagartijas tiradas al sol es una propuesta artística que concibe cada proyecto como un proceso que se articula y se desarrolla a partir de diferentes lenguajes y en distintas etapas, y en este sentido lo hace distinto y creo que destacable en el panorama del teatro mexicano actual. Para terminar, voy a mostrar simplemente la categorización que he realizado. Es un trabajo provisional, pero bueno, creo que estamos en confianza. Y esta es la categorización que he ido realizando de toda la obra de Lagartijas tiradas al sol, ya que en un primer momento solo habíamos valorado la parte de los trabajos escénicos, que ya es mucha, son 24 obras, y que después se ha ampliado a instalaciones artísticas, a objetos artísticos que a veces interactúan con los trabajos escénicos y que a veces van simplemente aparte, por lo que también entrarían aquí los conceptos de transmedialidad, de intermedialidad a dialogar con su producción escénica. Y luego también estos dispositivos de registro que se recopilan y se distribuyen o se transfieren, ¿no?, a la sociedad de diferentes modos, así como los procesos pedagógicos que llevan a cabo tanto con estudiantes como con comunidades específicas y con un taller fijo de experimentación escénica con niños en Oaxaca. Y bueno, esto es todo. Muchas gracias por el tiempo, por la escucha, y si hay alguna pregunta.